Perdón, Perfecto. el aviso preparroquial, si querés. Sí, sí, sí. Estoy cambiando al grupo 30, ahora va a ser el grupo 28 y el grupo 31. Se colgó, ¿no? Los chicos por la... Dijo, creo que lo que está diciendo era 30, te colgaste, Fede, era 31 al 29. Sí, exactamente. Eso. Y antes dijo otro que ya me olvidé. 30 a 28, 31 a 29. Exacto. Gracias. ¿No? Bien, buenísimo. Arrancamos entonces. Más o menos para que se den una idea, seguimos con regresión lineal. Vamos a hacer un pequeño repaso de regresión lineal. Para terminar con una cosita que le quedó pendiente a Juan de variables dummies. Y luego arrancamos con regresión logística, hasta donde lleguemos y terminamos el viernes. Ahí comparto. Lo doy yo, ¿no, Juan? Como Sí, quedamos. prefieras, Sí, sí, sí. lo doy yo, sí. Acá. Bien. Me pica la nariz. Ahí está en modo presentación, ¿no? Ahí va, ahí arrancó. Entonces, recordemos que dentro del paradigma supervisado del aprendizaje automático tenemos dos grandes clases de problemas. Los de clasificación, en los cuales queremos predecir una variable de tipo categórica, y los de regresión, donde lo que queremos predecir es una variable de tipo numérica. Esos son los dos grandes problemas y hasta donde yo entiendo prácticamente los únicos problemas que existen. No, en el supervisado no sé si existe algo distinto, después habrá cosas de más dimensión, etcétera, pero eso es lo que tenemos. Después sí ocurren cosas en el medio donde tal vez para hacer una clasificación vale la pena pasar por una regresión o cosas medio raras, pero en principio si uno mira el target, que es lo que hay que mirar para decir si es un problema de clasificación o de regresión, en un caso es una variable categórica, en otro caso es una variable cuantitativa. Y con eso es suficiente para decidir qué es lo que queremos hacer. Se me colgó. Ahí va. Entonces, clasificación ya estuvimos viendo. Vimos en particular un modelito bastante útil, que son los árboles de decisión. Y si mal no recuerdo, nada más. Y la semana pasada vieron con Juan algunos modelitos para regresión. En particular vieron para mí el mejor modelo. O sea, el único modelo que existe prácticamente de regresión, que es regresión lineal. Bien. Entonces, la idea de regresión es predecir una respuesta numérica y a partir de P atributos predictores, X1, X2 hasta XP. ¿Está bien? Y como vieron, el caso más sencillo es tener una única variable predictora, X, para predecir una variable Y, y ahí, por ejemplo, el modelo más sencillo es la regresión lineal, que tiene esta forma. Y es igual a beta 0 más beta 1 por X. ¿Está bien? Donde beta 0 es lo que se llama ordenal origen y beta 1 la pendiente. Todo esto lo vieron con Juan, probablemente lo vieron también con Rodrigo el cuatrimestre pasado en Introducción a Ciencia de Datos, así que esto no debería ser nuevo. ¿Está bien? A veces a estos beta nos van a escuchar referirnos tanto como pesos como coeficientes, cualquiera de los dos. ¿Está bien? Entonces, para obtener esos coeficientes había que, por un lado, obtener una métrica para minimizar y una metodología, una optimización de esa métrica. La métrica, recuerden siempre que compara el target y en este caso la métrica elegida es lo que se llama la suma de residuos al cuadrado o la suma de residuos cuadráticos. ¿Está bien? Entonces, calculamos los errores entre mi predicción, que es esta ahí con sombrerito, y el target, elevamos al cuadrado todos los errores y los sumamos. Y eso nos da la suma de los residuos al cuadrado. ¿No? Queda de esta forma. Entonces, pregunta típica. ¿De quién depende? Dado un dataset, ¿de qué dependen estos residuos? ¿No? Pues lo que tenemos es el target y acá ya reemplazamos por el modelo. Esto es una fórmula hiper general, la que está arriba, y acá ya pusimos un modelo particular, en este caso la regresión lineal. Pusimos que
mi predicción tiene la forma como beta 0 más beta 1 por xy. Ya le dijimos cómo es mi modelo. Entonces nos queda esta cosa de acá. Entonces pregunta, dado un dataset fijo, el dataset no se mueve, ya tengo mis xy, ya tengo mis ii. ¿De quién depende esta cosa? ¿Cuáles son las variables que puedo mover? Si tuviese perillas, ¿cuáles perillas son las que puedo mover para modificar esa cosa? La beta. Los beta. ¿Está bien? Los beta es la única cosa sobre la que tengo algo de control. El dataset ya alguien lo juntó, yo solamente puedo modificar los beta. ¿Está bien? Ya tenemos la métrica, ya tenemos la métrica. Cualquier optimizador a partir de ahora lo que va a hacer es empezar a modificar los beta para encontrar el mejor beta. ¿Y el mejor beta cuál es? O sea, beta me refiero al conjunto de beta 0 y beta 1 en este El caso, que ¿no? tiene el menor RSS. El que tiene el menor RSS, ¿está bien? El que tiene el menor error. El que tiene la menor suma de los residuos al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ya apareció métrica, que combina el target con las predicciones, y sabemos que el optimizador lo que va a hacer es buscar algunos beta, o sea, un beta que minimice de alguna forma esta cosa. ¿Está bien? En este caso, donde tenemos una sola variable predictora, tenemos entonces, como tenemos una sola variable predictora, tenemos una pendiente, tenemos una ordenada al origen, tenemos lo que llama la superficie de costo en 3D, ¿no? Porque tenemos las dos predicciones y en el eje Y el costo. Entonces nos da una sábana en 3D. Y en este caso, lo que tiene esta función de costo es que siempre es convexa. Si nunca me acuerdo cuál es cuál. Convexa, creo que le pegué. Convexa se tiene forma de jarrón donde puedo tirar agua y se queda. Significa que tiene un mínimo global. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo estimamos los coeficientes? Hay varias formas. La más común es derivar, igualar a 0, y tenemos el método que se llama cuadrados mínimos, sumamente usado, ¿no? Acá está, derivamos, igualamos a 0 y nos da esta solución. Una cuenta que no es difícil, pueden sentarse un día a hacerla y van a ver que no es difícil, con lo que saben de análisis alcanza. Esto por haberlo salteado, pero uno podría calcular la incerteza asociada a cada estimador. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de esto durante la clase? Esto de tengo un estimador y le calculamos la incerteza es típico de la estadística. Y por ejemplo, no está en Scikit-learn. Scikit-learn no toma este enfoque, toma mucho más el enfoque de la comunidad de Machine Learning, que es, tengo un estimador, lo calculo y predigo. Como que a mí el error puede ser que esté, hay algunas técnicas, pero no me interesa. Si te interesa eso, pueden ir a Stats Model, por ejemplo. Entonces acá tenemos cuadrados mínimos y después tenemos métodos computacionales. Cuadrados mínimos es un método analítico. Métodos computacionales lo que hacen es buscar de alguna forma inteligente, buscar ese mínimo. Y una que les mencionó Juan es descenso por gradiente, que lo vamos a ver en unas slides. Lo llegaron a ver, ¿no? No me acuerdo, el martes pasado. Sí, sí. Perfecto. Entonces, en lo que respecta a evaluaciones, tenemos las métricas. La más usual es el error cuadrático medio, que en general se usa bastante, pero también se usa mucho una que es muy parecida, que es su raíz, que es la raíz del error cuadrático medio. ¿Y se acuerdan por qué se usaba la raíz y no el error cuadrático medio así como estaba? ¿Lo mencionamos? Supongo que sí. La raíz es para hacer más amigables los resultados, porque Para tener las que tenga unidades las unidades originales, digamos. Sí, de a uno, porque se me pisaron. Fabián está hablando primero. Sí. como dijo Juan, que eran las unidades, no las tenemos al cuadrado. Las tenemos Bien. en la misma unidad que el target. Ah, Que estamos viendo. perfecto, no había entendido. Sí, eso mismo, perfecto. Más fácil de interpretar. Efectivamente. Perdón, Juan, no te escuché. No, como que lo vuelve bastante más fácil de interpretar. Claro, lo vuelve mucho más fácil de interpretar porque tiene las mismas unidades que lo que estás prediciendo. Entonces, por ejemplo, si estás prediciendo, no sé, metros, esto tiene metros al cuadrado, mientras que esto tiene metros.
Entonces, si tu predicción es del orden de 100 y sabes que el error es de 10, está bueno, tenés una idea del error del modelo. Ahora, si esto está al cuadrado, uno empieza a perder intuición y es más difícil combinar predicciones con su error. Este caso igual es un error global del modelo, ¿no? No mira errores locales, sino una idea global del error del modelo. El error absoluto medio, muy parecido. Sí, Fabián. Es una pregunta no muy urgente. Vimos que la confección del modelo se hace con el mínimo cuadrado. Sí. ¿Hay algún otro método o es el que se utiliza estándar para la regresión? No. Mira, si esa es una pregunta muy, muy interesante. Y tengo varias respuestas. La primera es que cuadrados mínimos es el método estándar. Se usa poco. En el sentido de que en datasets muy grandes. El problema que tiene cuadrados mínimos, esto igual es más de aprendizaje automático que de la introducción. El problema que tiene cuadrados mínimos es que si nosotros acá le estamos dando. Esperen que vuelva un poquito para atrás. Acá me tengo que poner las pantuflas y largarme a hablar, porque me divierte este tema. Pero ustedes tienen esta estimación. Fíjense que este estimador que les dimos es una fórmula que vale para cuando tenés una predicción. O un predictor. Beta 0 y beta 1. ¿Está bien? Cuando tenés más predictores, empiezan a pasar cosas. ¿Qué puede pasar? Que los predictores estén correlacionados. ¿Está bien? Vos tenés 5, 10 variables predictoras y puede pasar que estén correlacionados. ¿Está bien? Entonces, cuando uno, te muestro acá, cuando uno tiene varios predictores, ya no vale esa fórmula que les mostramos. La fórmula cambia un poquito. Aquí se lo muestro por acá. A ver si recién estaba en el bueno, acá está escrito a mano acá. El estimador, los beta, se convierte en una operación matricial. Ustedes ya vieron algo de matrices, ¿no? En matemática discreta. Se convierte en esta operación matricial. X transpuesta por X a la menos 1 por X transpuesta por Y. Entonces, fíjense, la solución ya no es la fórmula que teníamos ahí, que no, tampoco tenemos ahí, que teníamos acá, sino que pasa a ser esta. Entonces, esta cosa de acá tiene el problema que hay una matriz que está invertida. Cuando la matriz que estás invirtiendo sale de haber tenido atributos muy correlacionados, invertir esto es un chino. Es muy difícil, anda mal. Entonces, seguís haciendo algo muy parecido a cuadrados mínimos, o sea, tenés este estimador de cuadrados mínimos, pero te puede dar mal. Puede ser muy inestable. Entonces se hacen otros estimadores que se llaman regularizados. Esos los vamos a ver en 5 clases, no sé cuánto, más o menos, 4 clases, no me acuerdo todo el cronograma en la cabeza. Entonces, una de las formas nosotros no lo vamos a introducir de esa manera, pero una de las formas de introducir los estimadores regularizados es los problemas que tiene cuadrados mínimos. Entonces, cuadrados mínimos como concepto se usa un montón, porque siempre querés minimizar esa función de costo, pero a veces la toqueteas para evitarte los problemas que te puede dar cuando tenés variables correlacionadas. Que eso no ocurre cuando tenés una variable predictora. Cuando tenés una variable predictora, cuadrados mínimos no puede fallar prácticamente. Pero cuando tenés muchas variables predictoras, cuadrados mínimos puede fallar. Y hay muchas soluciones. Una de las soluciones es usar estimadores regularizados, que vamos a ver dos en particular en la materia, se llaman Rich y Lazo. ¿Está bien? Está muy buena la pregunta. No sé si quedó claro lo que quise decir. Espero que sí. O sea, como conceptualmente es la forma más usada. En la práctica no se usa tanto. No sé si eso tiene sentido como lo estoy diciendo, pero espero que en algunas clases tome más forma. No sé, Juan, Fede, Román, si quieren agregar algo, si se entendió, si creen que se entendió. Para mí fue claro. ¿Sí? Bueno, me alegro.
Sigamos. Bien, por último, como métricas para evaluar una regresión, una muy usada es el coeficiente de determinación, que R cuadrado, también a veces le decimos, que se calcula de esta forma, que es 1 menos la varianza, la variabilidad no explicada por el modelo sobre la variedad total de los datos. Es un poco abstracto al principio el R cuadrado. Y tiene en particular un problema de que se llama R cuadrado y no es el cuadrado de nada, en principio. Bajo algunas hipótesis es el cuadrado de la correlación. Pero en Machine Learning esas hipótesis no se suelen cumplir. O sea, no suele pasar que nosotros estemos trabajando en el caso donde el R cuadrado sea el cuadrado de la correlación. Entonces, ahí ya se hace un poco de lío. A mí me cuesta un poco entender qué representa el RSS sobre el TSS. Entiendo Bien. que es como o sea, la variabilidad de datos que no está explicada por el modelo, Ujú. pero no entiendo muy bien cómo interpretarlo. No sé. Bueno, vamos un poco. Las fórmulas no son muy difíciles. O sea, no son tan. Digamos, es como que te abruma, a mí me abruma al principio, pero por ejemplo, esta fórmula TSS, que es la variabilidad total de los datos, es. Sí, entiendo lo que es. Es tipo como si. ¿Qué tanto se dispersan los datos? Como si el modelo Claro, fuese el promedio. fíjate, esto te está diciendo cuán dispersos están los targets. Fíjate que acá solo habla de los targets, solo habla de la variable objetivo, solamente habla de I. ¿Cuán lejos está todo, digamos, cuál es no es la varianza, pero es muy parecido a la varianza, cuán lejos están los targets de su promedio? Esa es la variabilidad de los datos. ¿Está bien? Es Sí, cuán sí, lejos están de su promedio, eso lo entiendo. ¿no? Y acá es cuán lejos está cada target de su predicción al cuadrado. Entonces, ¿cuán están lejos del promedio? ¿Cuál está lejos de su predicción? Sí, Entonces, ¿qué es lo que está comparando? Porque lo importante es lo que está comparando. Fíjate lo siguiente. Si vos en lugar de haber predicho con tu modelo, predecías con el promedio. Eso es lo importante. Si vos en lugar de predecir con tu modelo, predecías con el promedio. ¿Está bien? No sé si está en la siguiente slide. No. Si vos predecías con tu promedio, ¿cuánto daba el R cuadrado? Fíjate, si predecís con el promedio, esto puedo anotar acá, lo pregunto todas las clases, ¿no? Pero es con un. Sí, la respuesta era sí. Activa el lápiz. Si predecís con el promedio, estas predicciones de acá son todas iguales y en particular son todas y promedio. Entonces, el RCS ¿a quién es igual? al TSS. Al TCS. Si pasa eso, esto es igual al TCS. Y si esto es igual a TCS, ¿cuánto vale el R cuadrado? 0. 0. Entonces, predecir con el promedio es de alguna forma un modelo de referencia. Un modelo de referencia lo llama un benchmark. Bastante malo, pero que hay que ganarle. Entonces, si vos predecís con el promedio, R cuadrado va a ser 0. Si tu modelo es mejor que predecir con el promedio, algunos de estos errores, o sea, esto de acá comparado con esto de acá, va a ser más chico que esto de acá comparado con esto de acá. Entonces tu modelo le va a empezar a ganar al promedio. Si le empieza a ganar al promedio, significa que esto es más grande que esto. Y acá es donde tal vez uno se empieza a confundir. Esto es más grande que esto, así que todo esto es menor que 1. 1 menos algo menor que 1 es mayor que 0. Es como un ciclo de razonamiento, cada uno sencillo, pero todos juntos suele marear. ¿Pero se entendió la idea? Sí, sí. Es que a mí lo que me marea un poco, o sea, entiendo como todas las cosas muy por separadas, pero me marea un poco particularmente la división de RSS sobre TSS. Por Eh, eso. Yo estuve averiguando un poquito sobre el tema
y una respuesta era cuán malo es tu modelo. O sea, podés medir cuán malo es tu modelo. Si vos No. te das 0, era mejor no hacer modelo. El promedio te resultaba mejor. Si No, te da sí, negativo, entiendo. era peor todavía. Entiendo, tipo, para qué sirve la métrica, en qué valores se maneja y cómo interpretarla. Era como particularmente esa división, tipo, quería entender bien qué representaba y no tanto para qué se usaba, porque entiendo, Bueno, tipo, es para qué que se usa. de alguna forma la división en sí está comparando predecir con el promedio contra predecir con tu modelo. Entonces, tenés que empezar a pensar en. Para mí, la forma más fácil de entenderlo es empezar a pensar en casos. Pensás, si mi modelo es mejor que el promedio, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuál es la relación entre el RCS contra el TSS? El RCS sea menor. Que el RCS es menor. Entonces, esa división te tiene que dar más chico que 1. Claro. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Así es. El R cuadrado puede estar. Siempre es menor que 1. O como mucho 1. Pero no, digamos, no está acotado inferiormente. Pueden, digamos, en casos muy malos puede darnos en menos 100. Es raro, pero puede pasar. No está acotado. ¿Está bien? Em, es una a ver, es una métrica rara. Es una métrica rara. Em, tiene algo que, por ejemplo, es no simétrica. El MC no le importa quién es digamos, no pasa nada dar vuelta, ¿no? La I menos la predicción menos el error, la predicción menos el target, es igual, está al cuadrado, no cambia nada. Lo mismo acá. Esta, si dan vuelta, cambia. Es distinta. Si por algún motivo ustedes hacen en Python R cuadrado de targets y predicciones, les va a dar un número. Los dan vuelta, les va a dar otro número. Si lo hacen con cualquiera de las otras métricas, les va a dar igual. Pero si lo dan vuelta acá, si se confunden, da distinto. Em, es de las más raras de las métricas, para mí, sin lugar a dudas. Em, recuerden aparte que siempre estamos viendo métricas globales, ¿no? En principio, em, si te da 0, significa que es igual que haber predicho por el promedio. Pero globalmente, no te dice nada de cosas que pueden estar. Tal vez en algún lugar es mejor tu modelo que el promedio, en otros lugares es mucho peor y compensa. Entonces, es siempre métrica global. No está mirando el modelo localmente en distintas regiones. Em, no está acá en las diapos, pero sí está en el notebook. Siempre, digamos, si hacemos una clasificación, la matriz de confusión es muy útil. ¿Qué tipo de figura es muy útil en este caso? ¿Qué tipo de plot, de gráfico podemos hacer que es muy ilustrativo de lo que está haciendo el modelo? Que es como la matriz de confusión del problema, si quieren. Un scatter. Un Claro. scatter. Que tenga las variables y el modelo, digamos. Que tenga o sea, las variables predictoras y el modelo. Y El target contrae y la predicción. predicción. Ah, espera, entonces vamos por partes, a ver. Vamos de vuelta, porque Yo, las variables no te yo la me creo tanto refería si tenés una sola variable predictora. el modelo, o sea, la variable es target y el modelo lineal, como representado como una línea, y ahí ver qué tan lejos están, digamos, de la línea. ¿Podría Ah, ser un gráfico de residuos también? Bien, entonces espera, vamos a prolijar ideas. Un gráfico de residuos podría ser, eso lo vamos a cerrar ahí, podría ser un gráfico de residuos, efectivamente, pero un gráfico que está muy bien es poner en el eje X las predicciones. Qué mal que me quedó eso. Vamos de vuelta. En el eje Y, perdón, en el eje X las predicciones y en el eje Y los targets. ¿Está bien? Y esto vale para cualquier modelo, no solo el modelo lineal. ¿Está bien? Entonces, y cada punto de mi conjunto, idealmente de test, es una comparación entre su predicción
y su target. ¿Está bien? Entonces, yo lo dibujé así a propósito. Entonces, una cosa que esperamos es que esta línea que voy a dibujar es la línea... Perdón, ¿qué línea es esta? ¿Es mi modelo? Identidades. Es la X línea, igual Y. es la línea de identidad. Es una lineal, efectivamente, pero no es... Es la línea igual X. No es la línea de identidad. Y acá es donde se empieza a confundir todo. La Y, la X, todo confuso. Pero acá me refiero a otra cosa, es del gráfico. Entonces, esta es la línea de identidad. Si mi modelo está haciendo las cosas bien, ¿qué tiene que pasar con las predicciones? Tienen que Tienen estar que todas, parecerse al target. tienen que parecerse al target, entonces tienen que estar todas agrupadas en la diagonal. ¿Está bien? Si el modelo está haciendo las cosas bien, tienen que estar todas agrupadas en la diagonal. Porque Y, predicho, e Y, target, son iguales. Y hay muchas formas de que las cosas van a dar mal. Una puede ser que estén alrededor de la diagonal, pero ensanchadas, o sea que tengan mucha varianza. Eso es lo que te mide el RMCE, el MCE, etc. Otra cosa que puede pasar es que tal vez ande bien en una región, pero después le empiece a pifiar en otra. Entonces tal vez este modelo, por ejemplo, para valores bajos de I anda más o menos bien, para valores a partir de cierto valor empieza a predecir mal. Hay dos formas de hacer este gráfico, y con esto lo cierro, que yo puse acá las predicciones y acá el target. Lo pueden hacer al revés también. Hacerlo al revés es un poquito mejor para interpretación, al menos para mi gusto. Es un poquito más fácil de interpretar. Hacerlo así con el target en el eje X perdón, con las predicciones en el eje X y el target en el eje Y, tiene algunas propiedades estadísticas un poquito más copadas. Apenitas más copadas, no cambia mucho, pero es un poquito más correcto. Entonces, lo pueden hacer de cualquier forma. En la materia no me voy a poner exquisito con si pusieron el target en el eje X o en el eje Y, la verdad que no me cambia nada. Pero sí es importante que puedan interpretarlo. Entonces, este modelo particular la pega bien acá, y acá fíjense, para este valor de Y, más o menos que están todos estos valores, la pifia. En algunos casos predice valores mucho más grandes de los que realmente son. Este gráfico es muy importante. Es como en mi jerarquía mental es como la matriz de confusión de una regresión, de cierta forma. Sacado de contexto eso está muy mal, pero espero que acá se haya entendido. ¿Sí? ¿Me están siguiendo o más o menos? Me estoy yendo mucho por las ramas. ¿Sí? Bueno. Se entendió clarísimo. Bien, entonces el repaso se está haciendo un poquito más largo de lo que esperaba, pero nunca está de más. Bien, descenso por gradiente. Es un método computacional que sirve para encontrar el mínimo. Arranca en un lugar, mira el gradiente, que no voy a explicar ahora qué es, y se mueve en contra de ese gradiente. Este gráfico lo hice hace un montón. Y si bien, solamente quiero aclarar algo, si bien ilustrativamente está bueno, a mí me gusta, tiene un error conceptual que siempre digo, che, lo tendría que corregir. Pero, ¿cuál es el error conceptual? Los puntitos acá se están moviendo sobre la función de costo, y eso no es cierto. En realidad los puntitos se están moviendo sobre el eje X. O sea, hay un puntito que va para allá, que cae acá, que después va para allá, que cae acá, que va para allá, que cae acá, hasta que llega acá, hasta que llega al 1. Ese 1 es el lugar que está buscando. O sea, en realidad el movimiento no está pasando sobre la superficie, sino que en realidad está pasando sobre el eje X. Es una pavada, no cambia mucho, pero conceptualmente está mucho mejor explicarlo así. Pero creo que queda más claro entender que la función de costo es como ese lugar por el que me voy moviendo y que me ayuda a caer. Pero estrictamente hablando, nos estamos viendo solamente sobre el eje X. Descenso por gradiente, yendo a la pregunta de Fabián anterior, es otra forma, cuando no puedo hacer cuadrados mínimos por algún motivo, de encontrar el mínimo. Fíjense que la función de costo sigue siendo la función cuadrática de la suma de los errores al cuadrado, pero en vez de minimizarlo con esa fórmula matemática, minimizo computacionalmente. ¿Está bien? A veces
incluso yo podría usar la fórmula matemática, pero computacionalmente no lo puedo hacer porque vieron que involucraba matrices, producto de matrices. Tal vez si el dataset es muy grande, no lo puede hacer la computadora, entonces recurre a métodos numéricos. Bien. Bueno. Perdón, profe, Regresó. ¿a Sí. qué se refiere entonces con, o sea, matemáticamente hablando, es hacer los cálculos como ya lo vimos en su momento, pero matemática, o sea, numéricamente hablando, ¿cómo sería esa parte de lo último que dijo? Fíjate que, a ver, todas las cosas que nosotros escribimos en una fórmula, la fórmula a veces ocupa un renglón y parecería ser sencilla, ¿no? Pero si tu dataset es muy grande, tal vez la computadora no lo pueda hacer. Vamos, vos podés escribir la fórmula, pero a la computadora, por ejemplo, vos tenés que hacer una matriz por su transpuesta invertido, ¿no? Tenés que hacer todas esas operaciones. Sí, sí, sí. Si la matriz es muy grande, em, tal vez la computadora no puede invertir la matriz. Le cuesta mucho. Entonces, todo bien, la fórmula esa que vos querés hacer existe, pero la computadora no lo puede hacer. Tiene que recurrir a otro método para hacerlo. ¿Está bien? Esa es la idea. A eso me refería. No sé si respondí tu pregunta. ¿Y ese método cuál sería eso lo que... Por ejemplo, descenso por gradiente. Ok, Puedo hacer un descenso por gradiente, no tiene que hacer esas cuentas matriciales y puede hacer un descenso por gradiente. no, bueno, sí, yo lo que recordaba hablando era que, bueno, esto lo vimos en análisis 1 con con dos variables, perdón, con una variable que se hacía una cuenta, sí, derivando y todo eso, pero eso es lo que se haría, lo que haría el código o es otra cosa, para no marearme por eso, para no irme por las ramas tampoco. A ver, espera, ¿a qué te refieres? No sé si te seguí. O sea, El... yo lo que recuerdo era, por ejemplo, buscábamos un mínimo absoluto relativo haciendo la derivada y ir probando con puntos que cumplía la función. Eso era con una variable. Después con dos variables hacíamos otro método buscando el punto silla. O sea, es mucho matemática, pero No, a ver, está. Creo que entendí la pregunta. Em, esa cuenta que vos haces en análisis de derivar e igualar a cero, ya sea en una dimensión o en muchas, esa cuenta ya la hicimos y la solución es para una variable predictora, es esta. Esta es la solución cuando tenés una variable predictora. ok, ¿Está bien? sí, Ya alguien hizo la cuenta. Esa cuenta tiene una forma cerrada. O sea, ya está, la solución es esto. Que hayas podido hacer la cuenta no significa que la computadora la pueda resolver. ¿Está bien? ok, Vos a la computadora le podés pedir un montón de cosas. Le podés pedir que encuentre el mínimo numéricamente. Esa es una forma, una de las cosas que le podés pedir a la computadora. O sea que ni siquiera tenés que hacer la cuenta. Le decís, che, encontrame el mínimo de esta función. claro, sí, ¿Está bien? sí, Otra cosa que vos podés decir es, che, yo me encargo de encontrar el mínimo. Yo te lo calculo. Vos después tenés que aplicar esta fórmula y le das el resultado. La computadora puede hacer ambas cosas. O puede fallar en cualquiera de las dos. Porque o no lo puedo hacer, o porque numéricamente es muy difícil, o porque ocupa mucho espacio en la RAM, o lo que sea. Entonces, hay estrategias para que si falla en un lugar, aplicar esta cuenta, si falla en el lugar, aplicar esta cosa y así. Estoy siendo muy poco explícito, porque no me quiero meter ahí, pero ¿se entiende la idea? Vos podés efectivamente derivar, igualar a cero, despejar, te da un estimador y le pedís a la computadora que haga esa cuenta. Pero incluso habiéndole hecho el 90% del trabajo a la computadora, porque le hiciste casi todo el trabajo, la computadora puede decirte, che, yo esto no lo puedo hacer. No lo puedo hacer así. Entonces puedes recurrir a un método que efectivamente es descenso por gradiente, por ejemplo, que es anterior a haber hecho esa cuenta, a calcular ese estimador, pero la computadora sí lo puede resolver. Porque lo que haces es le pedís que lo resuelva de a pedacitos.
para Ok, distintos pedacitos del dataset. está bien. O sea, perdés, fíjate qué es lo que perdés. Como es numérico, perdés exactitud o precisión, pero ganás que se puede hacer. Claro, sí, sí, sí. Está bien, ahora me quedó un poco más claro. Y también Ah, perdés tiempo porque es iterativo. ok. No sé si... nada, Está bien, igual ahí, como ley. ahí lo entendí un poco mejor. Gracias. Última cosa que te digo. Son cosas que, si no las entendés ahora, está bien. Es el momento de no entenderlas. Está buenísimo que tengas la duda. Porque, digamos, tal vez algunas las vamos a resolver acá en la materia, las vas a ir afianzando en la materia, otras a medida que avances en la carrera. Está bien, ok. Perdón, última cosa que digo. A mí todavía me pasa que a veces recuerdo cosas que me dijeron en la carrera, que en el momento no las entendí, que terminé la carrera y no las entendí, y de golpe veo algo y digo, ah, esto me lo dijo una vez tal chabón en tal clase, y pasaron tal vez 15 años. Y me queda, o sea, no es que me acuerdo todo el tiempo que me dijo eso, sino que algo me hace acordar que me lo dijeron y me doy cuenta que lo entendí recién en ese momento. Claro, por eso me pasó cuando estabas hablando de gradiente y todo eso, todo lo que vi en análisis 1 y 2, como que me vino todo eso y me mareé. Sí, pasa, digamos. No sé si es alentador o no, pero pasa. Sí, Bueno, regresión lineal múltiple. Este repaso se está haciendo largo, pero es lo mismo, pero con más variables predictoras. Siguen valiendo las métricas, pero en vez de tener una variable predictora, tenemos dos. Solamente dos o más. Solamente podemos visualizar cuando tenemos dos variables predictoras, que en este caso lo que tenemos es un plano. ¿Está bien? Si ya tenemos tres variables predictoras, no podemos visualizar. Se llaman hiperplanos, las superficies que estamos usando para predecir. Y acá está, precisamente, no sé para qué lo busqué en este estimador. Esta es la solución ahora de cuadrados mínimos. ¿Está bien? Fíjense que es una matriz de n filas, una por cada instancia, p columnas más 1. Entonces, acá lo que estamos multiplicando son dos matrices que pueden ser muy grandes. Realmente pueden ser muy grandes. Y si la querés invertir, este producto queda como es una traspuesta, queda de P por P finalmente. No es tan grande, pero hacer ese producto es muy difícil. Y si P es muy grande, hacer esa inversa es muy difícil. Entonces, esto en la cuenta, facilísimo, numéricamente puede ser inestable. ¿Ok? Entonces, si esto es inestable, aparecen un montón de soluciones. Aparece la solución, por ejemplo, hacer descenso por gradiente es una solución, no es de las mejores. Regularizar es una solución, muy buena solución en general. Hay otra cosa que se llama hacer Singular Value Decomposition, solucionaza, muy buena. Y no sé, Singular Value Decomposition, ¿vemos con PCA o no? No me acuerdo cómo quedó finalmente con PCA, pero creo que vemos algo. Creo que tenemos algo, sí. Sí. Singular Value Decomposition es un algoritmazo, no sé si existe palabra, es un tremendo algoritmo, muy bueno. Sirve para un montón de cosas. La computadora te corre un SVD. Cuando haces ciencia de datos, están corriendo SVD todo el tiempo. La computadora ni te enteras. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una pausa? Y arrancamos con contenido nuevo después de... Porque se hizo un poco largo. No sé si... Me pasé, me parece. Pero bueno, espero que haya servido. Arrancamos en... ¿Y cuarto? ¿Les parece bien? perfecto. Bueno, Dale. en y cuarto arranco puntual. Dale, profe, gracias. Ya.
Buenas. 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 Se lo coloco esto, che. Ahí va. Bueno. Hablando de RAM, mi computadora está estallada. Bueno, sigamos. Bien. Vamos a ver un ejemplo ahora de un tratamiento que le podemos hacer a los datos que, si bien vamos a tener una variable predictora, vamos a estar en el caso de regresión lineal múltiple. Espero que quede claro en unos minutos. Pero, en primer lugar, quiero plantear un problema. Por algún motivo, no importa cuál, alguien podría querer estudiar la relación entre el alto del pico y el largo del pico. ¿Está bien? Estamos en el contexto del dataset de pingüinos. Y tal vez esta persona podría no conocer que hay distintas especies o que son diferentes, entonces las mete todas juntas. Hace lo que se llama, excede los contenidos de la materia, pero un complete pooling. Mete todas las cosas juntas y hace un gráfico entre la variable predictora, Kullman Length y Kullman Depth, y tira una regresión lineal. ¿Está bien? Y les da lo que está ahí en rojo. Entonces, en particular lo que se ve, una conclusión válida, podría ser que a medida que aumenta la longitud del pico, el ancho o el alto disminuye levemente, pero disminuye. ¿No? Porque la relación es decreciente. ¿Están de acuerdo con esa conclusión? ¿Les parece correcto ese análisis? No, porque depende, si te fijas en cada especie por separado, ves que mientras más grande aumenta en vez de disminuir. Bien, exactamente. Hay algo evidente, algo intuitivo acá, que es que estamos mezclando todo, ¿no? Estamos mezclando peras con manzanas, estamos haciendo una mezcla un poco rara. Porque si nos limitamos a cada especie, efectivamente, como dijo Tomás, si no me confundo, en cada especie individual, si aumentamos el largo del pico, efectivamente aumenta el alto. ¿Sí? ¿No? A grosso modo se puede imaginar digamos, si miramos solamente a Delhi, una recta que pasa por acá. Si miramos solamente Chinstrap, podemos imaginarnos una recta que pasa por acá. Y si miramos Gentoo, podemos imaginarnos una recta que pasa por ahí. ¿Está bien? Donde ahí el efecto es el contrario del que acabamos de ver. Si miramos cada especie individualmente, a medida que aumenta el largo, aumenta el ancho. ¿Está bien? ¿Alguien sabe cómo se llama ese efecto? A mí es uno de mis efectos preferidos de la estadística. ¿Alguien sabe cómo? ¿Puede ser que sea la paradoja de Simpson o alguna paradoja? Es la paradoja de Simpson, muy bien. ¿La vieron antes? ¿La escuchaste? ¿De dónde te sonaba? Rodrigo, ICD. Bien, buenísimo. La paradoja de Simpson. ¿Está bien? Es muy fácil caer en un análisis en la paradoja de Simpson. Tiene muchas variantes, muchas diferentes formas de presentarse. Esta es una. ¿Está bien? La paradoja de Simpson, para los que no... En primer lugar, no es una paradoja en el sentido lógico formal. Se le pone el nombre paradoja, pero no es una paradoja. Pero lo que dice es que son dos análisis que dan en principio resultados contradictorios. ¿Ok? Porque acá hicimos un análisis mirando toda la población y nos dio una tendencia, pero cuando miramos cachitos individuales de la población, la tendencia se revierta. Entonces la paradoja de Simpson realmente está asociada a esas tendencias que se revierten. ¿Sí? Entonces, armados con las herramientas con las que ya contamos, ¿qué podríamos hacer
para resolver la paradoja, en este caso, obtener una relación apropiada entre culmen length y culmen depth que efectivamente considere la información de todas las especies. Tenemos que separar por tipo de especie. Válido, completamente válido. O sea, uno podría agarrar y decir, che, hago una regresión lineal solamente para Delhi, otra sola para Chinstrap y otra sola para Gentoo. Totalmente válido. Ahí se puede. Eso, si ese caso era complete pooling, ahí estamos hablando de un caso que se llama no pooling, donde no mezclas nada. Se puede, es válido. Tal vez puedes matar todos los pájaros de un tiro y hacer un solo análisis para todos. O sea, cada una de esas rectas tendría que tener una ordenada al origen y una pendiente independiente. Exactamente, cada una de esas rectas tendría que tener su propia ordenada de origen y su propia pendiente. Entonces, podemos empezar de a poco. Podemos hacer que tengamos, en principio, una ordenada al origen para cada especie. Van a compartir la pendiente, ¿está bien? Pero cada uno va a tener su ordenada al origen. Entonces, eso sería algo así, ¿no? Tenemos I es igual a B0 por el B0, o sea, la ordenada de origen de los Adelie por la pendiente, y X, en el otro caso puede ser la ordenada de origen de Chinstrap por la misma pendiente y la ordenada de origen de Gentoo por la misma pendiente. ¿Está bien? Ese es lo que queremos hacer. ¿Y cómo vamos a hacer para hacerlo de una? Bueno, agarramos, ahí está, combinamos todas esas cosas en una sola fórmula. ¿Está bien? ¿Dónde tenemos? Siempre tenemos la pendiente por su variable. Pero ahora, fíjense que lo que sumamos fue la pendiente, la ordenada de origen Adelie, la ordenada de origen Chinstrap y la ordenada de origen Gentoo, y lo multiplicamos por esta variable DA. En el caso de esta ordenada de origen, acá DC y acá DG. Esas variables se llaman variables indicadoras, que nos señalan en cada caso. Pero estaba leyendo el chat. Nos señalan en cada caso, en cada instancia, a qué clase pertenecían. ¿Está bien? Y eso lo podemos hacer con variables dummies. Ya aparecieron las variables dummies anteriormente, ¿no? Son esas variables que tienen 0 o 1. Vamos a ver acá cómo aparecen. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestro dataset. Por ejemplo, la instancia 59 pertenece a Adelie. En todo caso, y en este caso creamos tres variables dummies, una Adelie, una Chinstrap y una Gentoo. Este 1, perdón, indica que se refiere a una Adelie. Este 1 de acá, por ejemplo, para la instancia 180 indica que se refiere a un Chinstrap. Y este 1 acá, por ejemplo, para Gentoo, indica que se refiere a un Gentoo, para la instancia 285. ¿Está bien? Entonces, agarramos nuestro dataset y encodeamos la variable especie en tres variables categóricas, que solamente son 0 o 1. Y 1 cuando la instancia era de esa especie. ¿Está bien? Eso es lo que es una variable dummy. ¿Es legal hacer esto? Pregunta. ¿Es legal? ¿Sí, no? Yo creo que sí. ¿Por qué no sería legal? Es un problema de regresión. Estamos evaluando, dijimos, la relación entre culmen length y culmen depth. Acá la clase, o sea, la especie a la cual pertenece, es un indicador, es una variable más. Estoy incorporando una variable categórica a mi análisis. Es totalmente válido. ¿Está bien? ¿Está claro? Estamos incorporando una variable categórica a un análisis de regresión. Perfecto. ¿Por qué a veces surge la confusión? Porque esto es el target de otros problemas. Pero lo que es un target de un problema puede ser tranquilamente el predictor de otro problema. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien. Entonces, creamos. Fíjense, tenemos ahora este dataset. Creamos estas tres variables y tenemos ahora este dataset, que tiene 4 variables predictoras
y como target, acá en I va a estar CoolMentDep. ¿Está bien? 4 variables predictoras. Para scikit-learn son 4 variables que le entran y va a predecir una quinta variable que no está acá, que es el CoolMentDep. Acá hay una digresión de código que hay que hacer que no sé si hacerla ahora o después, pero vamos a decir, no la hago ahora, háganme acordar al final que menciona algo de código. Entonces, porque si no, no les va a dar bien el análisis. Entonces, podemos meter estas 4 variables, fíjense, es una variable predictora originalmente, pero sumamos 3 categóricas. O sea, sumamos una variable categórica, la especie, que en realidad son 3 variables categóricas binarias. Lo metemos en nuestra maquinaria de scikit-learn, nos va a devolver esto. Digamos, ya visualizado nos va a devolver esto. ¿Está bien? Fíjense cómo se dio vuelta la tortilla. Tenemos 3 líneas paralelas, porque tienen la misma pendiente, pero 3 ordenadas al origen distintas. ¿Está bien? Un segundito que me tengo que sanar la nariz, perdón. Entonces, fíjense, logramos meter en un análisis de regresión una variable categórica y lo que eso hizo fue nos modificó o nos hizo obtener 3 ordenadas al origen distintas. ¿Sí? ¿Está bien eso? Y si quisiéramos obtener una pendiente distinta para cada especie, ¿cómo hacemos? Acá la idea es muy parecida, suma un pasito de complejidad. Pero la idea es igual. Ahí. Fíjense, estamos haciendo del otro caso ahora. Una ordenada al origen para todos. Esto acá, bueno, está, digamos, sí, depende de cómo lo formules. No me convence esta, ahora que lo veo no me convence tanto, pero está bien. Y lo que tenemos ahora es una pendiente también asociada a deli por una variable indicadora. Como hicimos antes. Lo mismo acá. La pendiente de Chinstrap por sobre la indicadora y así. O sea, así como antes sumamos ordenadas al origen para cada especie, ahora lo que sumamos es una pendiente para cada especie. ¿Ok? En el dataset, déjame ver una cosa. En el dataset, eso se logra. Esperen que quiero borrar acá. Eso en el dataset se va a lograr. Primero creando estas 3 variables dummies. ¿Ok? Crean esas 3 variables dummies. Y lo que tienen que hacer después es multiplicarla por Coolman-Length. Cada una la multiplican por Coolman-Length y la agregan al dataset. Ahí, le pifié un poco ahí con la flecha, pero iba acá. ¿Está bien? Crean las 3 variables dummies. Y después van multiplicando por Coolman-Length y lo agregan al dataset. Entonces obtienen una columna que solamente deja las variables predictoras cuando pertenece a la especie, que esa variable indicadora indica, valga la redundancia. Entonces, eso lo tienen que hacer para entenderlo. Pero, de vuelta, convirtieron un problema de una variable predictora en principio, que era el Coolman-Length, les fueron agregando variables predictoras en formas de, y lo llaman acá, interacción en particular. O sea, sería agregarle 6 variables nuevas. Exactamente. Si quieres hacer ordenar al origen y pendiente todo junto, agregaste 6 variables nuevas. Efectivamente. Bien. Muy bien. Entonces, antes de ir, déjame chequear una cosita. Muy rápido. Perdí acá una cosa. Acá está. Perdón, que perdí una pestaña. Por la hora. Bueno, ahora me fijo. No sé si hacer. Voy a hacer eso. Antes, quería hacer una pequeña demo de eso.
Pero antes de hacer eso, quiero contarles muy rápido cómo usar otros modelos para regresión. Entonces, así cierro con la PPT. Y según el tiempo que queda, decidimos cómo seguimos. Bien, entonces, otros modelos. Les dijimos recién que todo lo que vimos recién fue para regresión lineal. Generalmente decimos regresión lineal simple cuando tenemos una variable predictora, múltiple cuando tenemos muchas variables predictoras. Y por lejos, para mí es uno de los modelos más usados, la regresión lineal. Pero hay un montón de modelos de regresión. Antes vimos, ¿se acuerdan? Árboles de decisión para clasificación. Bueno, los árboles de decisión también se pueden usar para regresión. ¿Ok? Conceptualmente son muy parecidos. Son iguales, o sea, son prácticamente iguales. ¿Qué cosas cambian? Bueno, tienen que cambiar dos cosas. ¿Qué criterio uso para construir? Si recuerdan, en el caso de clasificación, lo que íbamos minimizando se llamaba el ganancia Gini. ¿Ganancia Gini? Sí, ganancia Gini o de información. Esa era la métrica que el optimizador iba minimizando. Y al momento de predecir, ¿se acuerdan que recorríamos el árbol y cuando llegábamos a la hoja, predecíamos la moda de esa hoja, o sea, la clase mayoritaria de esa hoja? ¿Sí? Repaso muy rápido. Recorremos el árbol viendo nuestros atributos, llegamos a la hoja tendrá 90 de una clase, 10 de otra, y obviamente predecíamos la clase mayoritaria, la moda. En el caso de regresión es muy parecido, pero para construir, en lugar de minimizar con esos cortes la ganancia Gini, o aumentar la ganancia Gini, lo que minimizamos es la varianza, o el desvío estándar. Reducimos el desvío estándar de las muestras. O sea, cuanto más parecidas son entre sí las muestras, más pura va a ser la hoja medido en desvío estándar. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a predecir en esa hoja? El promedio. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, veámoslo con el caso de una variable predictora. Tenemos en este gráfico acá una variable predictora cualquiera y un target. Entonces, fíjense acá tenemos en celeste cuando la profundidad es 2. Si la profundidad es 2, tenemos con mucho 4 cortes. Entonces tenemos, fíjense, tenemos una línea azul horizontal acá, una línea azul horizontal acá, otra línea azul horizontal acá y otra línea azul horizontal acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas hojas hay? Bueno, hay una hoja acá, otra hoja acá, otra hoja acá y otra hoja acá. En esta hoja predice el promedio de todas estas instancias, todas las que quedaron ahí en naranja. Todas estas, todo esto es una hoja y predice su promedio. Ahí. Estas poquitas de acá son una hoja y predice su promedio. Y así. ¿Está bien? Si aumentás la profundidad, por ejemplo, a 5, tenés mucho más cortes. Entonces, fíjense acá tenés muchos más escalones. Acá hay una hoja, otra hoja, otra hoja, otra hoja, otra hoja y así. Cuando no sé contarlas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13, 14, 15, 16. Como 25 hojas tiene. Y escalones medio extraños. Evidentemente está un poquito sobreajustado. ¿Está bien? Pero fíjense una cosa. Así como en clasificación un árbol solamente puede hacer cortes horizontales o verticales, en este caso en regresión solamente puede predecir promedios que se grafican como escalones. ¿Está bien? Fíjense en el caso 2D. Si tuviese dos variables predictoras, lo máximo que podemos graficar. Una variable predictora, otra variable predictora, la variable target en el eje Y. Fíjense que acá el corte puede ser a lo largo del X1 o a lo largo del X2, pero siempre predice constantes. ¿Lo ven? Acá hay un escalón constante, acá hay un corte, otro escalón constante y así. No, profe, se está indicando con el mouse, no se ve. ¿No se ve? Ah, No. ahí cambió el láser. Ahí, lo pifié. ¿Ven acá? Acá hay un escalón constante.
otro escalón constante es como medio cacofónico. Escalón constante. Otro, entonces, acá hay un corte, pero siempre predice el promedio, siempre va a aparecer así, horizontalmente, porque va a ser el promedio de un montón de instancias. Y un promedio en el eje Y es una constante, es un número. No tiene dependencia con ninguna variable, salvo por esos cortes. ¿Sí? Y una pregunta, ¿eso también te puede llegar a dar un indicio de cuánta profundidad le puedes dar al árbol? No A sé si ver, es ¿de qué forma? eso que dijiste, o sea, que la profundidad de 2, de 5, o sea, el tema de los escalones que son medio raros, o sea, todo eso te puede dar indicios de cuán Sí, profundo le puedes hacer el árbol. claro, pasa que Por ahí está no errada lo la vas a pregunta. poder ver. Digamos, acá lo puedes ver porque estamos en una o dos variables. Esto es conceptual. Si Sí, vos tenés obvio. muchas variables, no puedes graficar. Entonces, la forma de ver si estás sobreajustando o no es viendo, digamos. Ya vimos. Espera, estoy medio confuso con el cronograma. ¿Vimos validación cruzada? Todavía no, ¿no? No, no Es, lo digo. No. claro, no. Perfecto. No, todavía no. Entonces, ahí, digamos, ya vamos a ver técnicas para ver si está sobreajustado o no. Obviamente, 30 split es una técnica, no es de las mejores, pero te da una pauta si está sobreajustado o no. Ok, perfecto. Gracias. Vimos algo de curvas de validación. Estoy medio mareado con lo que vimos y lo que no vimos. De los feriados, el paro y eso estoy mareadísimo. Curvas de validación tampoco vimos, ¿no? Ahora déjame volver al cronograma. Eso hicimos alguna, Fede, me parece que cuando dio métricas comentó un poco, ¿no? La de entrenamiento y prueba con profundidad al árbol. Sí, de eso sí. Pero fue más un ejemplo. Está bien. Bien, yo creo que efectivamente diagnosticar sobreajuste no es trivial. Hay herramientas, las vamos a ir viendo bien durante la cursada. Una que ya tienen en su cajita de herramientas es 30 split, ¿no? Eso es una forma, en principio, de ver si hay sobreajuste. Tal vez no es la mejor porque usas el conjunto de test, pero algo de información te da. Después vamos a ver técnicas mejores. Bien, listo, ahora sí. Sí, entonces repasamos. Dos modelos de regresión. Regresión lineal y también pueden usar árboles de decisión. Personalmente, creo que nunca usé un árbol de decisión así solito para una regresión. En ensamble sí que vamos a ver después, pero si no, regresión lineal. Como regresión lineal va como piña para la mayoría de los problemas. Y con regularización sale andando re bien. Bueno, es como un poco tarde. Profe, perdón, una consulta. Todas las que Eh, quieran. mm, Me acuerdo en ICD que, o sea, aparte para los problemas de regresión, en vez de la regresión lineal también estaba la cuadrática y bueno, y podías elevarlo al exponente que quieras. O sea, puede ser, o sea, lineal es una recta así como vimos recién, pero bueno, puede ser cuadrática también siguiendo más. Bueno, no sé si esta forma sería, la que está en pantalla sería más una cúbica, pero Bien, efectivamente, esa forma medio sinusoidal podría ser una cúbica medio recortada, sí, efectivamente. ¿Cómo hacían en ICD para subirle el grado a la regresión? ¿Te acordás? en la fórmula, en vez de tener una ordenada al origen y un valor de x, también tenías un valor de x cuadrado, un btx cuadrado, un btx cubo y así sucesivamente todos los, hasta Perfecto, pero el grado la que pregunta es, querías. perfecto, digamos, la formulación es esa fórmula matemática. Mi pregunta es cómo lo resolvían, cómo obtenías esos coeficientes. ¿Te acordás? No, no, eso ya no. Se lo dan un software, por ejemplo, en R pedían. En R era. Usábamos, lo que me acuerdo era que te dejaban elegir el grado, vos ponías el grado que querías y lo armaba a partir de eso. Ok.
O sea, vos le Y indicabas qué variable era la que querías que fuera cuadrática y demás, o quizás una misma variable la usabas como, o sea, al indicarle la fórmula, que luego el modelo tenía que aprender, le pasabas la misma variable al cuadrado y nada, y sin elevar al cuadrado. Claro, y otra cosa que hacíamos era esos modelos, como dice Manuel, si eran cuadrático, cúbico o del grado que sea, después los íbamos como comparando con el ANOVA, a ver qué modelo mostraba mejor. bien, está Claro, bien. le damos grado de libertad y después midíamos la significancia, como decía Lucas, con el ANOVA. Buenísimo. Entonces, les voy a dar una tarea. Que piensen o investiguen cómo podríamos hacer para no tener que no tener que pasarle a una función de R el grado, sino de decir, digamos, construirlo ustedes. Ustedes solo conocen la regresión lineal. Y, por ejemplo, vimos recién que podemos agregar variables dummies, cosas así. Entonces, casi que tienen casi todos los condimentos para empezar a entender qué es lo que estaba haciendo ese software o esa funcioncita. Cuando ustedes le decían, bueno, hasta grado 3, o le decían, no me acuerdo cómo le decían, hasta grado 3, por ejemplo, grado 5. ¿Qué están haciendo? No lo tienen que responder ahora, pero digo, tienen ahí herramientas, ya tienen todo, prácticamente todo, sobre la mesa. No les digo que esté digerido, ¿eh? No es que es inmediato y tienen que levantar, sí, es obvio que es eso. No es obvio. Pero les digo que más o menos tienen todo sobre la mesa. Entonces, por ejemplo, yo lo que les quiero decir es, recién vimos como un problema con una variable predictora, en principio el depth, y con otra variable predictora que era la especie, podemos crear variables nuevas. Bueno, por ahí va la cuestión. A ver si entiendo. Porque lo que vimos recién hace un ratito era regresión múltiple y era muy similar a esto que vimos en R. Ahora, usted me dice que este armado de nuevas variables produce algo similar a la regresión múltiple, pero con mayores beneficios. Así sería lo que tenemos que investigar. No sé si te entendí. Esto, a ver, no sé si te entendí. A ver, ¿me repetís? Lo que vimos de R nosotros es muy similar, por lo menos así de pinta, a lo que estábamos viendo hace un minuto, la regresión lineal múltiple. ¿Sí? Si no es lo mismo. No sé. Ahora no sé. Ojo, a ver, yo te voy a decir la respuesta si es parecido. Pero no sé si es parecido por los mismos, digamos, si vos pensás que es parecido por los motivos que yo pienso que es parecido. Esa es mi duda. En principio vos a No R, tengo ningún motivo. ¿cuántas variables predictoras le estabas pasando? Acá en el que tenemos ahora, en el ejemplo de ahora, le pasamos solamente el culmen no sé qué con las 3 dummies. Y Bien, o sea, hablamos de meter 6, pero más de eso no hablamos. no hablamos. Ahora, está bien, eso es una. Pero ahora, en el caso que ustedes me decían de R, ¿cuántas que decían, por ejemplo, a cuadrático, polinómico, etcétera? En principio, ¿cuántas variables le pasaban al código? En mi experiencia íbamos agregando las que y depende de lo que nos daba la ANOVA si le sacábamos o le agregábamos. Íbamos viendo el desempeño con más o menos variables y en algún punto veíamos nuestra conveniencia y la teníamos que justificar. Más o menos variables, digamos, variables nuevas predictoras o grado del polinomio. Porque empezaron diciendo que era el grado de un polinomio, por eso mi pregunta. Ambas. Sí, una cosa era la cantidad de variables, sí, le podíamos ir agregando más variables, pero ya después lo del grado del polinomio, ya no me acuerdo. No estoy seguro. Me imagino que eso debe ser como era la flexibilidad, ¿no? No estoy seguro si era por ahí, pero bueno. Bueno, la respuesta que me van a odiar es lo vamos a ver en unas clases. La respuesta final es esa. No me odien ahora, pero efectivamente lo vamos a ver. Me gustó que ya lo hayan traído ustedes, porque es verdad. Hay problemas. Estoy buscando el cronograma. ¿Cuándo lo vamos a ver?
hay problemas que invitan a sumar cosas no lineales, ¿no? Les Capaz adelanto. digo, Sí. capaz digo cualquier cosa, pero me imagino que un poquito cuando graficás los residuos, no, perdón, o sea, lo que decíamos de el target y la predicción, y ves más o menos qué distribución tienen esa forma entre la predicción y el target, te das una idea si tiene sentido, por ejemplo, no sé, subirle un grado de polinomio. Está muy bien lo que dice Mateo. Está muy bien, efectivamente. Les voy a contar algo. Yo, digamos, eso tiene un nombre. Hacer eso, digamos, subirle el grado y ya lo vamos a ver bien. Ya modelos aditivos no quiero dar la respuesta ahora. Yo los odio. O no sé si los odio o me desagradan. Es una solución que trato de evitar. Em, Cuando lo veamos, les comento un poco más, pero efectivamente es una cosa resuelta, digamos. Hay una técnica, hay un proceso muy fácil de hacer, que se puede hacer. R lo tiene incorporado, casi todos los software lo tienen incorporados, digamos, no, lo vamos a ver. Me gusta que ustedes ya lo usaron y ya en principio tienen la curiosidad de entender qué es lo que está pasando adentro. Pero efectivamente lo que va a hacer es convertir un problema de pocas variables en un problema de muchas variables. ¿Está bien? Eso es lo que está pasando. Tal vez tenés una sola y de golpe tenés 5, si te vas, por ejemplo, hasta grado 5. Si tenés 2 y te quieres ir hasta, no sé, grado 3, no vas a agregar 6 variables, vas a agregar un montón de variables. Bueno, tiene un montón de cosas, lo vamos a ver bien en unas clases. A mí nunca me convenció. Se usa un montón, todavía a mí nunca me convenció. No, eso es un proceso que a mí no me gusta. Lo que acabamos de ver de variables dummies es un caso particular de eso, para que se lleven una idea. Lo de variables dummies es un caso, lo que acabamos de hacer, de sumar variables dummies y multiplicarlas por otra variable, etc., es un caso particular. Y ese es el único caso que me gusta. Es el único. El resto no me gusta. O excepciones. Pero bueno, lo que me gusta a mí no es lo que les tiene que gustar a ustedes. Pero si quieren congraciarse, tal vez sí. ¿Quién quería hacer una pregunta? Lucas. No, pasa que estaba tratando de acordarme las clases de introducción un poco para refrescar. No, lo que yo me acordaba era que metíamos la fórmula y si queríamos que el modelo lo hagamos de forma cuadrática, poníamos al cuadrado y ya. Era lo único que hacíamos. O No, al está cubo. bien, pero la pregunta es qué está sucediendo adentro, ¿no? Eso es lo que Claro. queremos saber. O sea, ¿Cuál es la maquinaria interna que está resolviendo? Claro, por ahí me acuerdo que mirábamos dos variables y dependiendo con un scatter veíamos, bueno, esto como que es bastante cuadrático y decíamos, bueno, el modelo podría ser cuadrático. Era el único análisis que hacíamos. Está bien. Sí, La- está bien eso. La pregunta es, ¿cómo lo está resolviendo internamente la compu? ¿Qué está haciendo para que pueda hacer ese análisis? Claro. ¿Está bien? Ok, está bien. Esa es la idea. Entender un poquito más qué está pasando ahí. Estaba acá la demo de regresión. ¿Habían visto algo de la demo de regresión ya? Perdón, no me acuerdo nada. ¿Habían visto algo de la demo de regresión? ¿Sí? Sí, había mostrado Juan, si mal no Bien. recuerdo. Se vio por Queda- arribita. Después en el ejercicio que teníamos que hacer nosotros, habían cosas que no aparecían. Y otra que sí, eso lo del costo no aparece en el ejercicio. ¿Esta demo vieron? Porque yo la busqué en... Tal vez no es la misma versión que... Esta es la versión que yo usé en el 2024. Tal vez cambió un poco. Déjame chequear algo rapidísimo. Ah, qué boludo. En el campus me podría haber fijado. No me voy a fijarme en el campus. Pero no importa. Entonces, está cargando ahí, che. Ahí cargó. Tenemos el dataset. Entonces, creo que esto lo vieron. Acá está el modelo de regresión. Los residuos. Permiso. Está un poquito toqueteado esto, pero acá. En primer lugar, este era el gráfico que les había dicho antes que podían hacer para comparar las predicciones, en este caso en el eje Y, contra las etiquetas verdaderas.
¿Ok? Y si todo está bien, se agrupan alrededor de la identidad. Ese era el gráfico que siempre vale la pena hacer. También alguien mencionó el histograma de los residuos, también es válido. Bien, entonces acá pasamos a regresión lineal múltiple. Y lo que les quería mostrar es la parte de atributos categóricos. ¿Está bien? Entonces, por un lado, esperen que hago los imports. ¿Qué sábana que quedó este notebook? Che? Acá. Pongo los imports acá. Listo. Y esperemos que no instale el S30 split, si no lo voy a buscar. Entonces tenemos. Por un lado tenemos. Vamos a hacerlo por partes. Este es el gráfico, ¿no? El que les mostré antes. Acá lo que hacemos es separamos el atributo predictor, el largo del pico, el target, hacemos la regresión lineal, la ajustamos y fíjense que no hice 30 split ni nada porque es demostrativo. Y acá graficamos la predicción. Y efectivamente, fíjense que da decreciente. Y da, fíjense cosas que pasan. Si acá estoy haciendo validación cruzada, que todavía nosotros todavía no vimos, pero da muy mal. Fíjense, el R cuadrado está dando negativo. Cosas que pueden pasar. Pero, ¿está bien? Da muy mal. Podemos hacer cosas inteligentes como agregar estas variables categóricas, ¿no? Agregamos la variable adelí, que es 1 cuando la especie es adelí, si no es 0. Entonces, si vamos hasta acá, ¿ok? Fíjense que agregamos esta variable dummy adelí. Y para mantener la sintaxis de la presentación, voy a hacerlo así. No es mi manera preferida, pero no importa. También agregamos la variable dummy gentoo. ¿Ok? Tenemos las tres variables dummy. Entonces ahora hacemos esto, agregamos esas variables dummies que acabamos de crear, junto con la variable predictora que teníamos antes. Todo igual, mismo target, todo igual. Acá sí hacemos un 30 split. Y acá, simplemente, esta es la parte de código. No la voy a explicar ahora. Vamos a hacer esta pequeña modificación. Y tenemos nuestra regresión lineal. Entonces, fíjense. Yo no sé si esto confunde más o menos. Fíjense que no hay intersección, pero tenemos ahora 1, 2, 3, 4 pendientes. Ahora las pendientes se refieren a los coeficientes que acompañan a cada variable predictora. Y nosotros pusimos Coolman-Glenn, dummy adelí, dummy chinstrap y dummy gentoo. ¿Está bien? Entonces, esta es la pendiente. Estas son las ordenadas al origen. La que pertenece a cada especie. Está en la palabra pendiente, eso es confuso, pero acá se refiere a lo que multiplica cada variable predictora. ¿Está bien? Y para no romper el código de abajo, lo tengo que sacar. Lo saco, vuelvo a correr esto. Entonces, esta celda la voy a guardar. Lo saco, vuelvo a correr esto. Acá vuelvo, ahora que sí ajuste en intercept. Y vuelvo a correr esto. Y acá, ¿qué pasó? Fíjense algo. Y este era el detalle de código que les quería mostrar. Fíjense, vamos por partes. Esta pendiente es igual a esta pendiente. Que es la pendiente que acompaña al Coolman Length. Hasta ahí, todo bien. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó con las otras cosas? Fíjense que acá había, lo que yo le dije que acá había 3 pendientes. Acá hay
una pendiente y dos cosas acá. Este número lo reconocen, me imagino. Es este último, ¿no? ¿Lo ven? Está recortado, pero es ese último. O sea, fíjense, hay una pendiente que efectivamente dio igual. ¿Y qué pasa con esta de acá y esta de acá? ¿Alguien alcanza a ver cómo están relacionados estos tres números con estos tres números? Es la diferencia entre el 6 y el 9 es 3.3, entre el 6 y el 5 es... Exactamente. ¿Está bien? Exactamente. Esto es confusión pura. Vamos, si están confundidos, está perfecto, es confusión pura. Yo porque ya lo vi 20 veces y estoy acostumbrado, pero es confusión pura. ¿Está bien? ¿Cómo? Fíjense, el modelo lo podés definir de distintas formas. Podés decirle, devolveme una ordenada de origen global que valga para todos y cada especie va a sumar sobre esa. Sumar o restar. Si es positivo, suma. Si es negativo, resta. Así de sencillo. Entonces, devolvió el 6 y hay una que le suma 3,36 y otra que le suma 5. ¿Sí? Entonces vos le podés decir, devolveme una global y sumame para cada especie. Pero solamente para dos especies. Esta, ¿a quién le equivale esta? O sea, perdón, ¿a quién le equivale? ¿A quién le corresponde? Bueno, a la variable dummy que no sumé. Acá saqué gentoo, así que esta le corresponde a gentoo. Exactamente, Joaquín. Entonces, va a devolver una global que va a ser de la dummy que no sumamos. La otra opción es devolverme una, o sea, no me devuelvas una global, devolveme una para cada especie. Son iguales, pero en un caso hay que hacer una cosa, en otro, es confuso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es hiper confuso, pero si a medida que lo vayan haciendo se van a ir acostumbrando. Entonces una es, lo voy a decir de vuelta, me voy a repetir. Una global y sumo para cada caso particular sobre la global. La global corresponde a la dummy variable que no creé, que no agregué al dataset. Otra opción es agregar las tres dummy variables, no pedirle una global y que me lo devuelva. Fíjense que a veces, ¿cuándo la cagamos? Cuando creo las tres variables dummies y también le pido una global. Fit intercept true. Y gráficamente, ¿cómo se vería cuando le pedís la global ahí de Gentoo? O sea, para pensarlo, ¿cómo se vería? Ahora te digo. Acá se complican. Acá perdí la interpretación. Fíjense que hay una que no corresponde a nada y tres que no sé qué es lo que tengo que hacer. Bueno, sí, sumarle a esta, sumarle a este, sumarle a esta. Pero se pierde ahí, se confunde. Esto es más peligroso porque puede dar problemas de numéricos. Entonces siempre conviene saber en claro si le estoy pidiendo un intercepto o no. Entonces, ¿qué me habías preguntado, Tomás? No, Tomás fue el que yo, preguntó. Lucas. Lucas, perdón. Gráficamente, ¿cómo se vería eso? No igual, es lo mismo. Tiene que ser lo mismo. Tiene que ser lo mismo. O sea, se ¿Cuál ve sería el igual. beneficio de una sobre otra? ¿Ninguna? Numéricamente, digamos, mientras no agregues de más, es lo mismo. No hay beneficio, solamente es cómo vos vas a definir tu problema. Tiene, en algunos contextos tiene beneficio, efectivamente. Tiene que ver con hay optimizadores que prefieren el modelo formulado de cierta manera. O sea, tiene beneficios concretos en algunas situaciones. Generalmente hay cosas que prefieren sumar y restar que hacer una ordenada de origen para cada cosa. Y lo mismo con la pendiente. Pero bueno, les dije que al final tenía que hacer una digresión del código y que iba a ser confusa. Por eso la dejé para este momento, porque si se van confundidos de esta parte, está bien. Tienen que estar atentos. Por algo, scikit-learn tiene este fit intercept.
piensen eso. Sí, siempre piensen algo. Si alguien que programó la clase se gastó en poner un argumento, es porque hay situaciones donde lo requiere. Más o menos usuales, pero si alguien se gastó en programarlo es porque lo requiere. ¿Está bien? Bien, Sí, en R, perfecto. en R también lo vimos. Me acuerdo vieron? que sí, que era con o sin el intercept. No recuerdo al 100%, pero sí, lo habíamos visto de esa Por forma eso, también. por eso. Entonces es cuando empiezan a aparecer, todo se va a empezar a relacionar con todo prontamente. Bueno, gente, son las 9, nos pasamos un poco, me atrasé un poco también, hablé un poco de más. El viernes vemos regresión logística, dataset, informe. Tienen hasta última hora del viernes para presentar el primer entregable. ¿Está bien? Perfecto, Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, profe. Saludos, profe. Chau, chau. Perdón, profe, Luego. ¿hasta cuándo tenemos tiempo para entregar el entregable? El viernes a la noche. Perfecto, muchísimas Bueno, recuerdo. gracias. A ver, lo que vale también es lo que está escrito. Yo tal vez te digo algo ahora, es,